Amables televidentes, ¿cómo están? Quería tocarles hoy un tema que es de mucha importancia y es la curiosidad que tiene todo el mundo acerca de la alcalinización del organismo, la homotoxicología y el desarrollo o la recuperación de las células en sí. Entonces, para esto he traído unas imágenes que me parecieron algo curiosas y esta charla es sacada de una conferencia del Dr. Marty Bosch que me parece muy interesante y muy apropiada para este momento. Nuestra vida comienza con dos células, el óvulo y el espermatozoide. Cada uno tiene una información de 23 cromosomas con toda la información completa, tanto del padre como de la madre. Esto va a llevar un proceso en donde se juntan y van generando el embrión. A partir de los días se va transformando ya en el nuevo ser y en esa formación del nuevo ser se van generando tres membranas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. De estas tres membranas se van a ir especializando las células en cada uno de los tejidos del cuerpo, formando los diferentes sistemas que componen el cuerpo humano. Aquí tenemos las tres membranas con los diferentes tejidos que se forman de cada una de ellas. Como se van formando los diferentes tejidos, entramos ya a la formación de sistemas especializados en el organismo. Estos sistemas comienzan por un comando central que es el cerebro. El cerebro maneja absolutamente toda la información del cuerpo, sus movimientos, la respiración, la eliminación de desecho, si hay o no en alguna parte del cuerpo humano algún tipo de desequilibrio. ¿Cómo maneja este control? Esto lo llamamos sistema nervioso central. Y tenemos el sistema nervioso periférico, que son todas las ramificaciones neuronales, los tejidos nerviosos, los nervios, ¿ya? Que generan como una mallita y envuelven diferentes tipos de célula, tomando la información de cada cambio o cada necesidad de estas células. Es decir, si le falta nutriente o si al contrario hay excesivo nutriente, y dependiendo del estado en que esté la célula, lo utiliza o no lo va a utilizar, y si lo utiliza, pues lo degrada en otras sustancias que son de desecho, sacando lo más importante, que es la energía. Y si no lo va a utilizar, el mismo sistema nervioso envía al cerebro la información para que lo acumule en forma de grasita, que es la reserva, por eso engordamos. Tenemos otros sistemas como el sistema de sostén, que es el tejido óseo, los huesos, la parte articular que une los huesos dándole movilidad a algunas articulaciones para mejorar el desplazamiento, el movimiento de las manos, el movimiento de los pies, del cuello, la columna, etcétera, etcétera, etcétera. También el tejido muscular. Como vemos aquí, esa es una fibra nerviosa, la de color amarillo, que se une al tejido muscular, permitiendo así el movimiento del músculo, y esta información la capta a través de todo lo largo del músculo. Entonces, por esto se genera el movimiento. Lleva la información al cerebro y si se necesita, se genera el desplazamiento, se genera que levantes un brazo, que levantes una pierna, que dobles la cabeza, que cierres los ojos. Hay movimientos que son espontáneos y otros que son voluntarios. También tenemos el sistema respiratorio. Allí hacemos un intercambio que más adelante lo hablaré un poquito más, de gases. Tenemos el sistema digestivo, donde a través de nuestra boca, en los dientes, se rompen los alimentos, por eso la mordida debe ser precisa y debe generar una trituración de los alimentos. Es decir, el alimento debe ser bien triturado para que pase a través del esófago, mezclado con la saliva, que tiene muchas enzimas digestivas, al estómago, donde se va a encontrar con un ácido, que es uno de los ácidos más potentes, el más potente de la naturaleza, de hecho, el ácido clorhídrico, donde se van a quemar las proteínas y posteriormente pasa al intestino delgado, donde se mezcla con la bilis y algunos jugos pancreáticos, donde esto hace que baje la acidificación, y así pueda, a través de la circulación portal, llevarla al hígado
y almacenar todos los nutrientes. Hagan caso y cuenta como cuando ustedes tienen una alacena, guardan todos los alimentos allí. Si ustedes van a preparar un alimento específico, por decir algún arroz con pollo, sencillamente cogen de la alacena el arroz, cogen la cebollita, cogen el aceite y van preparando todo. Lo mismo pasa con el hígado. Lo que se necesite en el resto del organismo se va sacando de allí, es el gran almacén, y se va utilizando en los diferentes sitios que el cuerpo lo requiera. También tenemos el sistema circulatorio. Una vez entran los alimentos y se intercambia la respiración a través de las arterias que están de color rojo aquí, se transporta la sangre con nutrientes y con oxígeno. Esta sangre nutre absolutamente todas las células del organismo. Cuando la célula se alimenta, ellas les pasa lo mismo que a nosotros. Si toman, orinan, si comen, defecan. Este desperdicio de las células es recogido por el sistema venoso, que lo tenemos allí pintado de azul, a través de una trama vascular muy pequeña, son unos capilares. Si el desecho es demasiado grande, entonces pasa a través del sistema linfático y con el movimiento de los músculos se va poco a poco deshaciendo hasta lograr el tamaño adecuado para pasar al sistema venoso y así ser llevado hacia los filtros del cuerpo, que son 3, muy importantes: el hígado, los riñones y los pulmones. Más adelante les hablaré un poquito más en detalle de esto. Tenemos también el sistema inmunológico, que es un sistema especializado que funciona también a través del sistema linfático, pero tiene satélites en algunos sitios. Entonces tenemos los ganglios linfáticos axilares, inguinales, abdominales, en el cuello, que son como, hagan caso y cuenta, los CAI, comandos de atención inmediata. En estos lugares se alojan y si hay alguna lesión en un brazo, en un dedo, se inflaman los ganglios generalmente axilares para impedir, es como un filtro, impedir que pase o se disemine a través del cuerpo la infección o el proceso que se esté llevando que pueda lesionar a todo el organismo. Tenemos también algunas glándulas endocrinas y exocrinas, conforman unos sistemas específicos donde se van a producir unas hormonas que van a ayudar al organismo a sintetizar alimentos, a mejorar la capacidad y son pieza clave en la degradación de algunas otras sustancias, como por ejemplo tenemos la insulina, que ayuda a bajar los niveles de azúcar del organismo y acumularla en forma de grasita. Pero también tenemos otra sustancia, que es el glucagón, que hace lo contrario. Si se necesita energía, se necesita glucosa, lo toma de la grasita, lo desdobla, lo convierte en glucosa para que sea absorbido por las células y sacar de allí la energía que el cuerpo requiere. El sistema renal, que es otro filtro muy importante, en donde absolutamente todos los desechos de las células que pasan a través del sistema venoso, pasan a través del sistema renal y allí se eliminan los desechos que no se requieren de nuevo en el organismo, pero hay otros que son importantes, los retiene los riñones para que continúen en la circulación y darles como otro chancecito para que les sirva al cuerpo. También tenemos el sistema reproductor, que fue donde comenzamos el cuento. Aquí se desdoblan las células en 2. Generalmente nosotros tenemos las células nuestras son de 46 cromosomas. Aquí en los órganos especializados, que son los ovarios y los testículos, se rompen en la mitad, es decir, con una información de 23 cromosomas, y al unirse con la célula de la pareja del otro procreador, generan una célula de 46 cromosomas con la mitad de la información tanto de la madre como del padre. Como vemos, esto es demasiado complejo. Y tenemos un órgano protector, que es el órgano más grande del cuerpo humano, que se llama piel. La piel tiene algunos sistemas especializados, bueno, muchos sistemas especializados. Si hay mucho calor, tiene las glándulas sudoríparas que generan líquido para que así, a través de la brisa, el viento, regule la alta temperatura y disminuya el calor corporal.
Pero también tenemos otras células capaces de distinguir si lo que nos está tocando está caliente, está frío, nos está haciendo daño. Son células especializadas o sensores especializados que nos permite identificar si de una u otra forma nuestro cuerpo va a ser lesionado. Allí en la piel también sintetizamos algunas otras células de reparación. Tenemos los fibroblastos, tenemos los melanocitos que generan melanina, que generan una capa protectora que nos permite protegernos del sol. A veces no es lo suficientemente buena y podríamos tener quemaduras o lesiones muy grandes. Esto va dentro de algo así como una simbiosis con la capa de ozono. El problema es que la capa de ozono está siendo destruida y los rayos solares cada vez son más fuertes y destruyen nuestra melanina, no protegiéndonos. Por eso el uso de bloqueadores solares o de espejos solares para ayudarle a nuestros melanocitos a proteger el cuerpo humano. También allí tenemos otros sistemas que son los folículos pilosos, que pues de allí sale el pelo, que nos ayuda a proteger la piel. El pelo no es un lujo, el pelo es de protección. Es decir, si una persona sufre de alopecia, va a tener quemaduras muy fuertes en el cuero cabelludo, en la cara. Es decir, el pelo es un mecanismo de protección del cuerpo. Lo mismo, por ejemplo, las cejas. Las cejas son muy importantes porque el sudor de la frente, si no tuviésemos las cejas, caerían en los ojos y los irritarían demasiado. Dentro de estos sistemas debemos guardar un equilibrio muy grande en el cuerpo humano, juntando los sistemas y el cuerpo humano, pero a esto tenemos que agregarle una buena nutrición, un buen ejercicio y un buen descanso. Como vemos, debe ser un equilibrio entre todos estos tres sistemas. Aquí en esta diapositiva tengo pues un cuadrito donde nos muestra el equilibrio y es los pensamientos, el manejo de las emociones. El manejo de las emociones es demasiado importante. ¿Por qué? Como les mostraba al principio, el cerebro maneja absolutamente todo el organismo, es el comando central. Entonces, si una emoción se aloja allí, altera el sitio que maneja dentro del cuerpo humano, es el lugar del cerebro. Y entonces tendríamos problemas porque no habría un buen control de esa parte del cuerpo que maneja el cerebro donde se alojó la emoción. Entonces es cuando hablamos de que se somatizó determinada situación. Y se hablan de emociones. Entonces una tristeza, una depresión, un mal genio puede generarnos problemas demasiado grandes en alguno de los sistemas porque entretiene la parte del cerebro que maneja ese lugar del cuerpo. Y al otro lado tenemos la imagen de Da Vinci, que fue el que habló de los equilibrios y de los tamaños corporales, las relaciones del cuerpo humano. Más adelante les mostraré el por qué está ese cuadro allí. El metabolismo, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo simplemente es la síntesis de sustancias para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Entonces, se produce una buena circulación, una buena digestión, una buena excreción, una buena respiración, gracias al metabolismo. Nuestras células están capacitadas con muchos microorganismos, sistemas pequeñitos, también están organizadas por algunos sistemas que van a ayudar a desdoblar todos los alimentos que entran en ella y se utiliza produciendo ATP, se produce también agua, se producen algunos ácidos, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que es el desecho de la producción de la energía que necesita el cuerpo humano y de la hidratación que necesita el cuerpo humano. Tuvimos en algún momento unas tablas nutricionales que, pues, por cosas de política de algunos estados, se dieron con base a que la importancia dentro de una nutrición era el consumo masivo de harinas. Este consumo masivo de harinas fue reevaluado no hace mucho por las grandes cantidades de personas obesas que fueron producto de esa primera pirámide nutricional. Esta pirámide nutricional fue en 1968 y fue creada por las escuelas americanas. Posteriormente, basado en muchos estudios, en análisis del comportamiento de diferentes cuerpos, personajes, pues,
como deportistas, empresarios, diferentes actividades. Entonces se tomó en cuenta la capacidad y el gasto energético del organismo, llegando a crear una nueva pirámide, en donde lo más importante es la hidratación. El cuerpo humano está compuesto por el 70% de líquido, no agua, líquido. Este líquido está conformado por muchas células y por muchísimos hidroelectrolitos, como el sodio, el potasio, el cloro, son muchísimos. Entonces es importante que el cuerpo humano esté demasiado hidratado. Más o menos una persona pierde el 10% de ese líquido por día, entonces debe recuperarlo. Si no, va a tener algunas fallas grandes y en algún programa vamos a hablar de ello específicamente. Lo segundo más importante es el consumo de vegetales. El consumo de vegetales. Se necesitan los vegetales porque tienen muchísimos antioxidantes, porque tienen muchísimos nutrientes que funcionan de forma excelente en el metabolismo para una mejor circulación, para que no se acumulen grasas a nivel arterial, para que no se acumulen toxinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Los filtros necesitamos lavarlos. ¿Cómo lavan un filtro? Un filtro de café, por ejemplo, con agua. ¿Sí? Los vegetales y las frutas son muy ricas en líquido. El 90% de un vegetal o el 90% de una fruta es líquido. Después vienen los otros productos como los lácteos, las carnes y los dulces de último. Los dulces mandan cargas energéticas al organismo que no vamos a necesitar. Hoy en día no hacemos tanto deporte como hace 20 años o como hace 50 años. Nuestros abuelos o nuestros padres caminaban mucho tiempo para alcanzar el trabajo, para llegar a negociar, para llegar a... Hoy en día no, los medios de transporte han mejorado tanto que difícilmente hacemos en un mes lo que ellos hacían en un día de ejercicio. Entonces esto hace que nuestro organismo no requiera tanta energía para funcionar. Esa energía la dan los dulces, que tienen muchísima caloría, los productos cárnicos, las harinas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del cambio metabólico se necesitan, para el funcionamiento del metabolismo del organismo, se necesitan 3 factores muy importantes, que son pues, las grasas, las proteínas y el líquido, y de allí la glucosa, que va a generar energía. Las proteínas nos va a generar tejidos y las grasas pues va a ser de reserva. Las grasas y los carbohidratos más o menos tienen familiaridad. Cuando se necesita un carbohidrato y no lo tiene el cuerpo, lo toma de la grasa que está incluida. Pero si tenemos exceso de carbohidratos, se guarda como grasita. ¿Ya? Volvemos otra vez al cuento de que por eso engordamos. En el metabolismo se generan 2 actividades grandes, que es el anabolismo, que de las sustancias pequeñas generan sustancias complejas, entonces la formación del músculo, y en el anabolismo catabolismo, funciona diferente. El anabolismo es que de sustancias pequeñas se generen partículas complejas, entonces la producción del músculo, como se forma un músculo. Pero cuando una persona hace mucha dieta, entonces no solamente quema la grasa, sino también quema tejidos. Y generalmente comienza por los tejidos musculares. Entonces allí se da el fenómeno de catabolismo, que de las fibras musculares se sacan sustancias pequeñas, complejas, para ser utilizadas en otros lugares donde hay un desequilibrio. Bueno, queridos televidentes, acabamos de hablar acerca de la composición de nuestro cuerpo, los diferentes sistemas y algo de metabolismo. En una próxima oportunidad hablaremos acerca del tipo de nutrición, la alcalinización, la detoxificación, que es importante porque es el origen de muchas de las enfermedades. Recuerden que quienes quieran repetir este programa lo pueden ver a través de nuestro canal Hogar TV Channel en YouTube. Quien les habla, Hernán Velandia, médico dedicado a la estética y al rejuvenecimiento celular. Mis números aparecerán en contacto, lo mismo que mis redes sociales. Que tengan un feliz día.